Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad. Hoy tenemos un programa con varios invitados. Vamos a estar con Alicia Stolkiner para hablar de pandemia y salud mental, con Bárbara Sepúlveda, constituyente chilena, para hablar de las tareas del cuidado en la Constitución que están por reformar, y también Juan Monserrat para hablar de otras pandemias que vive nuestra Argentina. Con Alicia Stolkiner, psicóloga especialista en salud pública, vamos a charlar sobre qué significa la pandemia y esto que desde el año pasado ya venimos transitando de cómo se limitan nuestras libertades. Con un lúcido y brillante análisis nos hace una propuesta para pensar. La pandemia fue como el desequilibrio catastrófico de un sistema que ya estaba absolutamente inestable. Totalmente. Yo creo que esa es la definición. En un momento, en un sistema de altísima inestabilidad, que era la geopolítica, economía, mundo, etcétera, actual, en ese momento apareció la pandemia, no casualmente, probablemente. Y entonces, cuando digo no casualmente, no es que tenga una idea conspirativa que la hicieron en un laboratorio, sino que parte de ese mismo fenómeno es esta sucesión cada vez más veloz de pandemias. Sí. Cada vez más veloz. Inauguramos a principios de los 80 con el SIDA y no hemos parado. Cada vez peores, además, por el tipo de transmisión, por el alcance, por la movilización, por el carácter global que adquiere. Pero la H1N1, la gripe A, fue hace 11 años. ¿Y qué opinas sobre esta cuestión que parece que tuviéramos los seres humanos suicida, de ser suicida en esto de negar el riesgo, y si uno lo lee en términos globales, de esta sucesión de pandemias, de seguir sosteniendo un modo de producción y de organización que parece ser que tiene como consecuencia la exterminación del ser humano? Y puede suceder, sí. Puede suceder. Pero es porque... si lo que priman son... Porque hay un sector absolutamente descontrolado en nuestra política, por utilizar un término, que es capaz de sacrificar la vida en la acumulación de la ganancia. Y la concentración de la riqueza. Y que solo lo piensa en esos términos. Ahora, cuando una persona común que no forma parte de ese grupo de economía concentrada sale a defender esos grupos, ¿qué pasa en esa cabeza? Yo creo que hemos construido la modernidad, construyó muchas cosas antagónicas. Por ejemplo, la idea de derechos cada vez más amplia, y por el otro lado, las formas más masivas de violación de esos derechos, y construyó la idea de individuo y de libertad. Pero una idea de libertad, ¿cómo te podría decir? Hay un autor que se llama Terry Eggleton que dice esa concepción de libertad es la base del terror. Porque dice, ¿por qué? Porque si mi libertad solo encuentra un límite en el otro, o sea, si yo soy un deseo en expansión, que podría todo, pero solamente me tengo que limitar por el otro, cuanto menos otros haya, mejor. ¿Entendés? Cuanto menos otros haya, mejor. Entonces, eso explica por qué, por ejemplo, entonces aparece como posible privar de la vida y de la propiedad a otro que no es considerado otro, a un pueblo originario, ¿no? A un judío en Alemania. O sea, vos tenés que considerar esto que vidas que no merecen ser lloradas, diría Judith Butler. La construcción es una limitación de la otredad.
Entonces yo cuando digo estas personas que dicen, no casualmente los neonazis, son los que llaman a luchar por la libertad y contra la dictadura de Angela Merkel en Alemania, por las limitaciones que pone, ¿no? Y entonces cuando una persona queda atrapada en una especie de discurso vacío, ¿no? Acerca de limitan mi libertad circular. Entonces, yo le diría, toda sociedad se construye como un vínculo en relación a otro y de cuidado colectivo. Interesante pensar lo que nos propone Alicia Stolkiner. Terminamos acá con nuestro primer bloque. En el próximo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad vamos a tener Juan Montserrat y Fernando Oviedo. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Seguimos en el segundo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad y Juan Montserrat, secretario general de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, nos invita a pensar cuáles son las otras pandemias que estamos viviendo. Los chicos que están más vulnerables, que son más del 50% de la población en la Argentina, o sea, prácticamente esa grieta de la pobreza se cristaliza y se profundiza, digamos, con el tema de la pandemia. Así que me parece que ahora la tarea es doble, no solamente superar la accesibilidad al saber a través de los mecanismos tecnológicos, sino también recuperar socialmente esos sectores para que tengan posibilidades de acceder a los bienes básicos de existencia, ¿no? En ese sentido, me parece que esta otra pandemia, la pandemia de los precios, ¿no? La pandemia de los precios de los alimentos, la pandemia de la pérdida de puestos de trabajo, las pandemias de los cierres de fábricas, etc., me parece que también es tan dolorosa como la pandemia del virus del COVID-19, que también la vamos a tener que atender, porque la división social que se va a producir ahora, esperemos que la podamos achicar mucho, las organizaciones sociales, los sindicatos, el Estado y demás, pero para eso tenemos que tener una sociedad que nos acompañe en este proceso, ¿no? La sociedad realmente está muy tensionada, hay muchos sectores que no quieren saber nada con el Estado, no quieren pagar impuestos, permanentemente están acicateando la eficacia y la eficiencia del Estado, no quieren tributar, consideran que tienen que ser absolutamente libres para poder hacer lo que se les dé la gana, y evidentemente eso va en un contrasentido de construir una sociedad más plural, más homogénea, más posible de ser vivida, más respirable, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una tarea que no tiene solamente que ver con leyes económicas que hagan tributar a los que más tienen, sino también a avanzar ideológica y filosóficamente en saber que el otro es un sujeto que vive en la Argentina y que, si bien no ha tenido oportunidad, no por eso tiene que tener una condena social por su condición de origen, ¿no? En el micro de economía, Fernando Oviedo va a hablar del tema de los alimentos y los precios. Continuando con el análisis del fenómeno inflacionario en la Argentina y vinculándolo al precio de los alimentos, hay que decir que la economía argentina tiene una característica particular dada por el hecho de que los productos que integran la canasta básica alimentaria por lo general coinciden con los productos que integran nuestra canasta exportadora. Entonces, la dinámica de la evolución de los precios internacionales de los alimentos suelen repercutir de manera muy negativa en el sistema de precios domésticos de los mismos, tornando de pronto muy elevados los precios domésticos en un país que es por excelencia productor de alimentos. Entonces, el mecanismo por excelencia para desacoplar el fenómeno de los precios internacionales con los precios domésticos es el sistema de retenciones, ¿no? Y en relación a la cuestión de la carne, tal vez hubiese sido más eficaz o tal vez sea más eficaz subir retenciones en la exportación de carne y subir retenciones al maíz del 12 al 15 a los fines de desacoplar los precios en el mercado doméstico del
de la influencia de los precios del mercado internacional a los fines de que la población pueda acceder en condiciones de oferta abundante y en condiciones de posibilidades de acceso al consumo de carne, en lugar de restringir exportaciones que tiene que ver con una medida que a largo plazo siempre es poco aconsejable en términos de la posibilidad de incrementar o de sostener en el tiempo un volumen de oferta ganadera importante. Entonces las retenciones obran como un mecanismo de desacople por excelencia que siempre suelen ser mucho más efectivas que las restricciones duras en términos de la posibilidad de acceso a la población al consumo de los bienes alimenticios a un precio razonable, ¿no? Entonces nosotros como Consejo de Política Económica podríamos decir que es mucho más aconsejable subir las retenciones, las exportaciones de maíz del 12% actual al 15%, a los fines de desacoplar el precio internacional del precio interno de un insumo que es básico a la hora de la producción ganadera, porque es el principal alimento del ganado en el corral, teniendo en cuenta que la actividad ganadera en la Argentina, sobre todo en la fase de engorde, se lleva a cabo a través del mecanismo de corral y no a través de la pastura tradicional, ¿no? Entonces aconsejamos, en lugar de la restricción dura, implementar esquemas de suba de retenciones tanto en el maíz como en la carne a los fines de poder desacoplar el precio internacional del precio interno de modo tal de que la población pueda tener acceso a esos bienes alimenticios en condiciones de precios razonables. En el último bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad vamos a hablar de economía feminista y vamos a tener también la visión desde el otro lado de la cordillera con Bárbara Sepúlveda. Asambleas virtuales, ventajas del mundo digital. En Code Sociedad Anónima, líder mundial en firma digital, junto a DDA, te ofrecen las ventajas de la asamblea virtual. Menos costo, más ágil, más simple con validez legal y resguardo. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Último bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad. Durante varios programas hemos hablado con nuestra magíster Melissa Lux sobre la importancia de las tareas del cuidado, el impacto en la economía y el Producto Bruto Interno. Las feministas chilenas son protagonistas de la reforma constitucional y se han propuesto dar la batalla para que las políticas del cuidado, su reconocimiento y remuneración sean el centro de esta reforma constitucional. Escuchamos a Bárbara Sepúlveda. En materia de cuidados, la propuesta tiene varios niveles, porque sabemos que tiene un comienzo en el ámbito constitucional y por lo tanto es importante delinear desde ya cómo los cuidados son parte de muchos otros derechos, es decir, se interconectan con otros asuntos además de la Constitución y por lo tanto debiese tener una transversalización en su consagración. Entonces van a haber aspectos relacionados con el derecho a la educación que tienen que ver con cuidado, especialmente de niños, niñas y adolescentes, el rol del Estado en los cuidados, porque queremos establecer una corresponsabilidad social de los cuidados y sacarlo del ámbito simplemente privado y familiar, que ha sido una de las políticas neoliberalizadoras además de los cuidados, esto de recargarle a las familias ese rol cuando dejamos de lado además el Estado y un rol que debiese tener garante de derechos y de protección y de cuidados en general, para permitir también que las familias puedan funcionar de forma que no exista hoy día un límite entre la vida familiar, por ejemplo, y la vida laboral. Entonces el derecho del trabajo también es algo que es una deuda histórica en la Constitución chilena, precisamente porque ni siquiera existe el derecho al trabajo, existe solo la libertad de trabajo.
Entonces ya consagrar el derecho al trabajo también nos hace pensar en formas de trabajo que permitan que los cuidados se puedan ejercer también en las familias y que también las personas puedan trabajar tranquilamente, porque también sus hijos o las personas que deben estar siendo cuidadas, personas mayores, personas dependientes, etcétera, están bajo el cuidado quizás de instituciones públicas o de una colectivización de los cuidados que les permite también realizar esas labores tranquilamente. Creo que esa lógica de sacar el rol de los cuidados también solo del ámbito privado va a ayudar a que muchísimas mujeres accedan más al mercado laboral, pero también estableciendo, empujando cambios culturales que permitan no feminizar absolutamente el rol de los cuidados, que se entiende en un principio va a ser una política de género fuerte, muy fuerte, pero que debiese apuntar a que cualquier persona pueda ejercer estos roles dentro del ámbito doméstico. Creo que es importante pensar que en el ámbito de los cuidados, nosotras una de las banderas también muy relacionada es el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado y de la labor de cuidados. Eso es un reconocimiento que en la materia constitucional parece simplemente simbólico, pero una vez que ya existe la normativa constitucional, uno puede avanzar hacia una valorización específica, y para eso las economistas feministas tienen maravillosos trabajos ya y una medición estadística, o sea, esto está cuantificado. De hecho, en Chile, tanto como en México, bordea el 20-23% del PIB. Entonces, ya una vez que eso se cuantifica, se valoriza, luego, en políticas públicas y legislación ordinaria, se puede establecer una remuneración. Y eso, por supuesto, trasciende el ámbito constitucional, pero ya la Constitución establece estos primeros lineamientos. Entonces creo que esos son los desafíos grandes, macros, que vamos a enfrentar en materia de cuidados en la constituyente. Y creo que las feministas hemos sido bien claras en estas materias, por lo menos, estamos todas de acuerdo en que hay que avanzar. Y en la misma línea que nuestra entrevistada con nuestra magíster Melissa Luc, abordamos la temática de cómo deben cuantificarse las tareas del cuidado y de quién es la responsabilidad de asumir el pago. Hola a todos y a todas. De nuevo, Melissa Luc hablándoles de economía feminista. Bueno, hemos estado hablando mucho sobre las tareas de cuidado, el trabajo oculto no remunerado y sobre los mercados feminizados. Pero ¿quién debería pagar todos estos servicios que se brindan al sistema capitalista? Bueno, justamente los que más se benefician del sistema capitalista. Esto es, las organizaciones y los empresarios que lideran esas organizaciones, el gobierno o el Estado y, por último, el mercado. Pero ¿quiénes son los que se benefician más del sistema capitalista? Bueno, para poder hablar de eso tenemos que salir un poquito de la economía feminista y hablar un poco de las consecuencias que tienen para los individuos y para las sociedades el hecho de que tengamos instaurado en nuestro mundo un sistema capitalista de las características que tiene este sistema capitalista. En primer lugar, los países en donde mejor se vive han logrado entender hace mucho tiempo que el capitalismo genera muchísima riqueza, pero también genera muchísima concentración. Por lo tanto, el rol del Estado es clave para lograr que las brechas de desigualdades entre el más rico y el más pobre se reduzcan lo más que se puedan. Lo primero que tendríamos que entender es que el Estado tiene un rol muy importante para poder erradicar las desigualdades de toda índole, y entre ellas las de género. Por lo tanto, lo primero que deberíamos hacer es entender que el sistema capitalista por sí solo no genera distribución y que necesitamos que haya un agente económico con poder suficiente como para reivindicar eso, como para revertir eso, y para poder lograr sociedades más igualitarias. Por lo tanto, en primer lugar, el Estado debería ser quien tome las riendas. ¿En qué momento empezamos a dejar de sentir? ¿En qué momento elegimos mirar para otro lado? ¿En qué momento dejamos de pensar, de reflexionar, de tratar de comprender y entender y dejamos que otros piensen por nosotros? ¿En qué momento nos dejamos convencer que odiar estaba bien? Que odiar y poner las culpas y responsabilidades en el otro nos aliviaba de algo. ¿En qué momento?
El mundo estallado en 1000 pedazos y la pandemia tal vez ha sido la gota que derramó el vaso que acumulaba opresión, explotación, acumulaba egoísmo y riquezas en unas minorías y nos dejaba desprovistos a todos de todo. Tal vez la naturaleza y la madre tierra buscó en la pandemia la forma de decir basta, así no podemos seguir. No se pueden quedar unos pocos con la riqueza de todos, no podemos seguir construyendo ideales que dejan a las mayorías afuera, no podemos seguir construyendo lógicas que son ilógicas. La pandemia nos ayudó a decir basta de esta forma de pensar. Es una oportunidad para aprender a soñar otros sueños y darnos cuenta que los sueños de los poderosos no son los sueños que nos identifican. La pandemia hizo estallar un horizonte de previsibilidad que el capitalismo, el neoliberalismo nos proponía como único. Pero nos hemos dado cuenta que el mercado no vino a solucionar ninguno de los problemas que trajo la pandemia como crisis mundial. Fue el Estado, fueron las organizaciones sociales las que salieron a poner el pecho, a poner las manos y el corazón para organizar la esperanza y para poder dar soluciones donde el mercado estuvo ausente. Ese modelo de bienestar que se nos proponía demostró ser insolvente e irreal, por lo menos para las mayorías. Quedó absolutamente claro que el que más se esfuerza no es el que más tiene y que el que más tiene justamente no es el que más se esfuerza. A lo largo de la pandemia hemos ensayado distintas respuestas. ¿Qué triunfará? ¿Triunfará el bien, el sentimiento de solidaridad o el egoísmo se abroquelará y nos hará cada vez más infelices? Alguna vez en este espacio editorial hemos dicho que apostábamos porque gane la solidaridad. Hoy lo que podemos tener certeza es que hay una gran incertidumbre de cuál de los dos modelos que hoy se disputan, el de incluir a las mayorías, el de la dignidad del trabajo, la justicia social y la inclusión, el del respeto al ambiente y a la madre tierra, o el que sigue imperando, que es el egoísta y que se quiere quedar con todo, más allá de que eso ya esté demostrado de que tiene un límite muy cercano en el tiempo. Frente a esta incertidumbre, podemos tener certezas que es la de construir nuestras propias respuestas. Nos sentimos muchas veces encerrados en un laberinto. Marechal nos enseñaba que de los laberintos se sale por arriba. Por lo tanto, estamos en un tiempo histórico de saltar, de imaginar y de crear. Es tiempo de atrevernos a soñar, ser protagonistas de nuestra historia y definir cuál es el horizonte hacia el que queremos caminar.